estimados amigos, y bueno, ahora iniciamos una segunda unidad que también es bastante llamativa. Vamos a hablar de los atributos de la personalidad, tanto de personas físicas como de personas morales. Vamos a hablar de atributos de la persona física, atributos de la persona moral. Hablaremos del nombre en Roma, características del nombre, tipos de nombre, cambios de nombre, domicilio. Vamos a hablar de clases de domicilio, efectos del domicilio, la ausencia, el regreso del ausente, capacidad de las personas, el estado de las personas, el estado de familia, parentesco, el registro civil, actas de nacimiento, reconocimiento de hijos naturales, actas de adopción, tutela, matrimonio, divorcio, defusión. Estimados amigos, el derecho civil abarca muchas áreas, empezando por el tema de su primera asignatura, cuando hablamos de personas y bienes. ¿Sale? Cuando hablamos de las personas, tenemos que hacer alusión del ser humano. Y en este punto vamos a distinguir tanto personas físicas como personas morales. ¿Sale? Vamos a verlo rápidamente. Aquí, por ejemplo, vemos nosotros el tema de una persona física susceptible de ser titular de derechos y obligaciones. Pero también, por ejemplo, podemos mencionar el caso de una persona moral que la vemos aquí, una ficción de derecho constituida por un grupo de personas físicas o de varias personas morales para adquirir derechos y obligaciones. También el derecho civil hace mención al tema de los bienes. Sobre esto clasifica los bienes y por supuesto también se habla de la propiedad y la posesión. Hace mención a los derechos derivados de la familia. ¿Sale? Y en estos aspectos se hablan de muchos detalles como es el matrimonio, el concubinato, el parentesco, la filiación, la adopción, etcétera, etcétera. Las sucesiones, la transmisión de los bienes con la muerte de una persona. Dos tipos de sucesión. La sucesión testamentaria e intestamentaria. Las obligaciones, ¿sale? Que son los acuerdos, que es el vínculo que existe entre acreedor y deudor, que crea derechos y obligaciones, los contratos y, por supuesto, los procesos jurisdiccionales para verificar el cumplimiento de una obligación. Dentro de todo esto, vamos a mencionar, empezando por la persona, aptitud de ser sujeto de derecho, persona física, el principio, nacer en condiciones de viabilidad y por lo menos sobrevivir las primeras 24 horas. Es el principio del ser humano, su nacimiento, salir del vientre de su madre y en este momento, compañeros, ser titular de derechos, ¿vale? Es susceptible de condiciones de viabilidad. Después tenemos derechos antes del nacimiento con el naciturus o concebido. Es decir, se encuentra todavía dentro del vientre de la madre y en este punto, compañeros, ¿qué creen? De todos modos, hay que considerarlo para el tema de derechos, por ejemplo, en el caso de una partición sucesoria. Es decir, aquí hay una expectativa de derecho. Sobre la muerte del de cuyos tenemos a sus hijos
A y B. Pero hay que esperar el nacimiento de C, porque si nace en condiciones de viabilidad, entonces ahora la sucesión se va a repartir entre los tres. ¿Se entiende, compañeros? Entonces vamos a garantizar sus derechos desde el vientre materno. ¿Está claro? Ok. Otra cuestión, el tema de el fin de una persona con su muerte. Acuérdense que hay determinados derechos que no se extinguen con la muerte de una persona. Vamos a hablar el tema de la muerte, la conmorencia y la premorencia. Le voy a aplicar primero de la conmorencia y les voy a poner un caso en particular. Vamos a tener que un padre, ¿sale? Va a dejar sucesión a sus hijos, ¿ok? Ahí va. Sus hijos A, B y C. Todos son solteros y les deja en partes iguales. Muy bien. Un día se va de vacaciones con su hijo A y desgraciadamente ha ocurrido un accidente en la cual ambos mueren. La pregunta es, ¿A se convirtió en heredero de su padre? Pues le tuvo que sobrevivir, aunque sea algunos minutos, ¿eh? Pero si no se puede determinar el tema de la muerte, en qué momento ocurrió, entonces, mis queridos abogados, lo que tendremos que señalar aquí es de que A no sucede a su padre y como consecuencia esto incrementa el patrimonio de los otros herederos, B y C. ¿Se entendió el ejemplo de la conmorencia? ¿Sí o no? Dígamelo con honestidad, ¿eh? Si tenemos dudas, por eso trato de ser muy gráfico para que lo entiendan, ¿vale? Mi estimada Imelda, te escuchamos. Lo que entendí es que si muere primero que el papá no hereda. Si muere primero o mueren al mismo tiempo, ¿sale? Porque la sucesión, ¿qué implica? Suceder los derechos del de cuyos, ¿sí? Y si no le sobrevivió, pues esto no va a acontecer. Vamos a suponer, A tenía sus hijos, ¿sale? Y de alguna manera, como A también murió y no se designaron los hijos de A como herederos sustitutos, entonces entendemos que los hijos de A no van a heredar si A murió al mismo tiempo que el de cuyos. ¿Se entendió? Sí, Sí. Ok. Premorencia implica la muerte con antelación. Es decir, si fuera el caso de que A murió antes que el padre, pues ya nos queda claro que no hereda, ¿verdad? Ya esto lo entendemos. Pero si quien hubiera muerto antes es el padre, y aunque sea le vivió algunos minutos o algunas horas B, A, ¿qué creen? Sí va a heredar. En este caso, la estirpe de A es la que heredará los bienes. ¿Se entendió? Muy bien. Otra cuestión, la declaración de ausencia y la posible declaración de presunción de muerte. ¿Sí? Produce los efectos de una muerte civil. ¿A qué me refiero con esto? No sabemos el paradero del ausente. Hubo una pandemia mundial y no sabemos qué ocurrió. ¿Seguirá vivo? ¿Dónde está? Nadie tiene noticias de él. Entonces hay un proceso para declarar su ausencia y posteriormente su muerte. Si un juez declara su muerte, aunque no la tengamos física o no sepamos realmente qué ocurrió, lo que va a ocurrir es que se van a repartir sus bienes
en una sucesión. ¿Se entendió? Mi estimado Jan García Nedán. Bueno, en lo que respecta a personas desaparecidas, existe, por ejemplo, el derecho a la presunción de vida. ¿Esto que usted comenta no es contradictorio a lo que ese derecho pretende? Ok, pero acuérdese que en este caso hay todo un proceso que hay que seguir y la presunción de muerte se declara a los 6 años que se haya iniciado el proceso de declaración de ausencia. ¿Me entiende? O sea, es todo un proceso que hay que seguir ante un juez en materia civil para que esto ocurra. ¿Y por qué es importante que ocurra? Porque los bienes no pueden quedar en una incertidumbre. Alguien se tendrá que quedar con ellos, alguien tendrá que pagar derechos, alguien tendrá que usar estos bienes. Entonces, por eso es muy importante que se declare esta cuestión de la presunción de muerte, mi estimado. ¿Se entiende? Por eso se habla de un proceso de que tarda más o menos para que se declare. Son 6 años a partir que se declara su ausencia. Porque qué tal si en ese tiempo regresa, ¿verdad? Sí, muy bien. Mi estimado Rangel Valderas, te escuchamos. Bien, sería agotar todas las instancias de búsqueda, localización y buscar por todos los medios sabidos y por haber para que se pueda tener pues esa declaratoria, ¿no? Para que surta efecto. Se cerró su micrófono. Sí, por supuesto, los jueces van a tomar todas las condiciones que sean necesarias para verificar que efectivamente, pues, se buscó por todos los medios y que no se localizó qué pasó con esta persona y de alguna manera declarar su presunción de muerte. Gracias, maestro. Sí. Pues hay casos en los cuales regresan después de esta presunción, ¿eh? Y vamos a ver qué ocurre, ¿eh? Porque sí llega a ocurrir, ¿eh? Que de pronto resulta que no andaban muertos, andaban de parranda, ¿no? Y después dicen, ah, ya regresé. Y bueno, pues vamos a ver qué ocurre después de eso, ¿verdad? Muy bien. Ok. Y bueno, mis estimados amigos, el tema de la esclavitud y la muerte civil, pues que es un caso que efectivamente qué bueno que ya concluyó, porque los esclavos eran considerados meramente cosas. Bien, vamos a empezar con los atributos de la personalidad. En este caso, es una situación jurídica que individualiza a una persona frente a la sociedad y el orden jurídico. Hay varios tipos, como por ejemplo el nombre que vamos a estudiar, que individualiza a la persona frente a más. El domicilio, que es el lugar donde la persona cumplirá con sus obligaciones. Y el estado, que puede ser civil o familiar, por ejemplo, derivado de el matrimonio, derivado de la filiación, derivado de la adopción. Muy bien. El personal o la capacidad, vamos a dividirlo en dos. La de goce, capacidad de goce que tenemos desde nuestro nacimiento y perdemos con nuestra muerte. Ok. La de ejercicio que la ejercemos con nuestra mayoría de edad y con la condición de tomar decisiones, autodeterminación. Muy bien. Ok, perfecto. Muy bien. Tenemos también el político. En este caso, el político es la nacionalidad. Y dentro de esta nacionalidad, con la mayoría de edad, el tema de la ciudadanía. Muy bien. Ok. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí o no? Ok. Muy bien. La persona física, para ser titular de derechos,
antes que nada tiene que ser un ser humano. ¿Vamos bien? Es decir, los animales fuera de la especie humana tienen derechos. Sí. Lo que no tienen es atributos de la personalidad. Eso solamente los tiene un ser humano. ¿Sale? ¿Está claro? Bien. Este ser humano, por supuesto que para que sea titular de estos derechos, tiene que nacer vivo. La persona moral tiene otro soporte para su existencia. Por ejemplo, un conjunto de personas que constituyen un patrimonio, lo que hemos mencionado con antelación. Aquí tenemos a este grupo de personas y todo este grupo de personas ha decidido constituir un patrimonio común. Muy bien. Ok. En las personas morales tenemos que se constituyen con un fin lícito porque las organizaciones criminales no son reconocidas como personas morales. Y ya hay una organización interna. Hay un órgano que representa a la persona moral y está conformado por personas físicas, como puede ser el apoderado legal, puede ser su administrador, etcétera, etcétera. Muy bien. Tenemos que hay un reconocimiento en el orden jurídico porque se constituyen de conformidad con la ley. ¿Está claro? ¿Vamos bien? Ok. Dentro de los atributos de la persona que vamos a estudiar, nos encontramos con lo siguiente. Nombre. Nos individualiza frente al resto de las personas. Tenemos el nombre propio, ¿sale? O también conocido como de pila. Y tenemos el nombre patronímico, que es lo que conocemos como nuestro apellido. El domicilio, que es el lugar, que es la residencia, donde tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Vamos a hablar de un domicilio de origen, de un domicilio legal, de un domicilio convencional, de un domicilio fiscal. Ahorita un poco más adelante mencionaremos de ellos. El estado civil o de familia que deriva del tema de matrimonio, del concubinato, ¿sale? De la filiación, de la adopción. La capacidad que la vamos a dividir en dos, capacidad de goce y capacidad de ejercicio que la ejercemos con nuestra mayoría de edad. El patrimonio que es susceptible de valoración económica y que lo dividimos en dos. En un patrimonio activo, que sería nuestra riqueza, y un patrimonio pasivo, que serían nuestras deudas. Y la nacionalidad, que es el vínculo que nos une a nuestra nación, al país al cual nosotros pertenecemos. Muy bien. Ok, ahorita estudiamos todos estos atributos de la persona física. Dentro de los atributos de la persona moral, tenemos que su inicio
principia con el acto legal de constitución, la reunión de varias personas físicas o varias personas morales, ¿sale? De varias personas físicas o personas morales que se van a unir para crear una persona de derecho a través de una escritura pública o en un acto privado que después tendrán que formalizar. Para que existan, tienen que pedir un permiso a la autoridad, cumplir con un registro o las personas morales de derecho surgen a partir de un decreto presidencial o un decreto del propio Poder Ejecutivo local. El fin de la persona moral es porque los socios han decidido ya no continuar más. Es un fin voluntario o también su fin necesario se va a producir porque ya cumplimos con nuestro fin. ¿Sale? Solamente teníamos una finalidad que hemos cumplido, ya no más. ¿Sale? Terminó el plazo, nos constituimos por 50 años y llegamos a ese plazo final. Terminamos con la sociedad. Falta de elemento esencial. Requerimos dos o más socios. Ya no quedan más socios más que yo. Ya no tenemos los elementos esenciales para continuar. Porque una ley nos obliga a la disolución por haber cometido o por haber constituido esta persona moral para cometer delitos. O también una sentencia que declara un juez que nuestra sociedad ya no va a continuar existiendo. Muy bien. Los atributos de la persona moral son los siguientes. Uno, denominación. Figuran los nombres de los socios. ¿Sale? Nombres de los socios. Razón social. En este caso, no figura el nombre de ninguno de los socios. ¿Sale? Su nombre es impersonal, como FEMSA de México. ¿Vamos bien? Domicilio. El lugar que constituyeron, que señalaron dentro del acta constitutiva. Entonces puede ser el domicilio, el que señalaron dentro del acta constitutiva, ¿sale? Podrá ser su matriz principal, es decir, la principal fuente de ingresos, ¿ok? Podrá ser sus oficinas corporativas o podrá ser alguna de sus sucursales. Muy bien, ¿se entendió? La capacidad de las partes que lo van a representar, ¿sí? El principal órgano se llama Consejo de no se llama, se llama Asamblea General, ¿sale? La Asamblea General designa a un consejo de administración o a un administrador único. Y estos a su vez van a designar a un apoderado legal. Muy bien. Ok. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bien. Patrimonio. Acuérdense que ya lo mencionamos. El activo es nuestra riqueza, ¿sale? Son los bienes con los cuales cuenta la empresa y el pasivo son las deudas que tenemos con terceros. Y la nacionalidad. La empresa se constituye de conformidad con las leyes vigentes en nuestro país. Muy bien. Ok. ¿Dudas, comentarios? ¿Se va entendiendo? ¿Sí?
Bien, seguimos con el nombre. Aquí tenemos el nombre de la persona física. Tenemos un nombre propio, en este caso es Héctor, y tenemos un nombre patronímico que son nuestros apellidos. Martínez, el paterno, y Sandoval, el materno. Hoy en día nosotros podemos elegir el orden sin ninguna complicación. Muy bien. Ok. El nombre en Roma, de alguna manera, se componía de la siguiente manera. Tenemos el nombre de pila, que se conocía como prenomen. Tenemos el nomen, que es el gentilicio de la familia a la cual pertenecemos, que es el antecedente del apellido. Y tenemos el cognomen, que era el apodo con el cual nos conocían, que inclusive este apodo llegaba a ser más importante que el propio nombre. Como por ejemplo, ¿sabían que Calígula no era el nombre del emperador? Era su apodo, que significaba botitas. ¿Se entiende? Marco Tulio Cicerón no era su nombre, era su apodo. ¿Vamos bien? Ok, vamos a continuar. Características que tiene el nombre. ¿Cuáles son? Bien, el nombre tiene las siguientes características. Primero, es subjetivo. Es decir, en este punto es de interés de la persona. Y este interés implica no solamente un tema de individualidad, ¿sale? No solo un tema de autodeterminación, sino también un tema de identidad. Todo esto implica un derecho que se hace oponible a todos. Es mi identidad, es mi nombre y no le pertenece a ninguno de ustedes. El nombre no está sujeto a una valoración económica, ¿sí? No tiene un precio. Es algo que implica nuestra dignidad. Es imprescriptible. Lo tenemos desde que nacemos. Inclusive hay un derecho a la memoria. ¿Eso qué implica? Que mis futuros, mi futura familia, que tengo el derecho a ser recordado. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. Es intransmitible. No lo puedo transmitir a terceros. No le puedo decir a Imelda, oye, te voy a vender mi nombre de Héctor Martínez Sandoval y ya no lo voy a utilizar yo. ¿Me entienden? Ok. Y en un principio es inmutable, porque hay varias circunstancias que pueden dar origen a un cambio de nombre. ¿A qué me refiero, compañeros? A que posiblemente un pequeño nació sin el reconocimiento de su padre y posteriormente lo reconoce. O también yo, que ya no me quiera llamar Héctor Martínez Sandoval, que ahora me quiera llamar Marco Tulio Cicerón y tengo que iniciar una acción llamada, es una, ¿cómo se le llama? Jurisdicción voluntaria en la cual yo decido cambiarme el nombre. O también me hago una reasignación sexual y entonces ya no quiero tener una identidad de hombre. Ahora ya me estoy reasignando y me tengo una autopercepción distinta sobre mi persona. Por eso, lo que en un principio era inmutable puede cambiar. ¿Lo comprendemos? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Hay distintos tipos de nombre.
Y lo que voy a decir no tiene nada que ver con aspectos del día de hoy, ¿eh? Pero es importante que los conozcan. Ahí va. Primero, el Código Civil de 1870 y de 1888 señalaba que la mujer casada tenía que tomar después de su nombre el apellido de su marido, ¿sale? Por costumbre jurídica. Si han escuchado, ¿no? Fulanita de tal de, ¿sale? Inclusive dentro de las esferas sociales de abolengo, se acostumbra a colocar el prefijo de después del nombre de la mujer. Sí lo han escuchado, ¿verdad? Es muy común y es tradicional, sobre todo más en las esferas de poder económico alto, ¿eh? Se sigue acostumbrando. No sé por qué, pero se sigue acostumbrando. ¿Sí me entienden esta noción del nombre de la mujer casada, verdad? Sí, muy bien. Vamos más adelante, compañeros. Tenemos, por ejemplo, los hijos dentro o fuera de matrimonio tienen el derecho de ¿qué? De recibir los apellidos de sus padres. Ok. Los pequeños expósitos. ¿Saben qué son los expósitos o no? ¿No? Son los pequeños que son abandonados en casas, hogares, que se desconoce su origen. Muchas veces para darles identidad, el juez de lo familiar puede, de alguna manera, designarles una identidad que posteriormente, por supuesto, con el tema de adopción, pues la familia que lo adopte puede cambiar ese nombre. ¿Lo entendemos esto, sí o no? ¿Sí? Bien, seguimos. Ahí va. Cambio de nombre. ¿Por qué se puede presentar el cambio de nombre? Uno, legitimación. Es decir, pensaremos que es broma, compañeros, pero ¿qué creen? Hay dos Méxicos, el México de las ciudades y el México del campo. Eso es una realidad, ¿eh? Y eso es algo que ocurre. Es decir, imaginen que esta pareja, de pronto, sin haber contraído matrimonio, tienen un pequeño. A veces, para muchas familias tradicionales, esto es algo malísimo, ¿eh? No, hombre, es una cosa tremenda. Y muchas veces, por el tema de la vergüenza, pues resulta que a lo mejor se registra como madre soltera o lo registra. O sea, hay un tema que posteriormente van a legitimar cuando contraigan matrimonio. Antes no. Para que legitimes este vínculo, muchas familias dicen, primero te casas y ya después que te cases, ahora sí, venimos con el reconocimiento del pequeño. ¿Se entiende? Ok. Otra cuestión, el reconocimiento. Pero aquí aguas porque hay dos momentos importantes que señalar. Primero, este reconocimiento es cuando el pequeño todavía no puede autodeterminar y tomar una decisión sobre la adopción del apellido de su padre, que lo está reconociendo de forma posterior. ¿Me entienden este punto? Todavía el pequeño no puede tomar esta decisión. Segundo momento, ¿qué creen? En ejercicio de lo que la Corte llama autonomía progresiva, ya tenemos un pequeño que del todo dice, no, tú serás mi padre biológico, pero yo no quiero llevar tus apellidos, aunque me vengas a reconocer, aunque después de un juicio se demuestre que sí eres mi padre. ¿Qué creen? El pequeño puede tomar la determinación de no llevar el apellido de su padre, aunque sí venga en el acta de nacimiento como hijo reconocido. ¿Se entendió el caso, sí o no, compañeros?
Mi estimada Elisette, Sí, profesor, mi pregunta es, pero ¿a partir de qué edad él puede decir sí, no quiero y que sea m- reconocido, aún siendo mi- un menor? mire, no es un tanto un tema de edad, porque la Corte dice eso en autonomía progresiva. Tiene que ver con un tema de capacidad y con un tema de discernimiento. Y esto depende de un examen que se realice a cada pequeño para verificar si están tomando esta decisión de una forma consciente y que ellos pueden tomar decisiones que versan sobre su persona y ser escuchados. Depende más de su madurez, Gracias. ¿sí? Oscar Galindo, te escuchamos. Sí, pues me causa ahí como que algo, no sé, un niño cómo podría o por qué, como por qué tendría que tener un pensamiento sobre eso, ¿no? Sobre todo, ¿no? Algo jurídico muy de adulto, ¿no? Pues, pues imagínese la conciencia de que, imagínese un pequeño que ya tenga 12 años, cuando después de esos 12 años viene el padre que dice, ah, yo soy tu padre y quiero que lleves mis apellidos. Pues a lo mejor para ese pequeño es un golpe difícil de aceptar, ¿no? Es un tema que después de muchos años vienes a decir que tienes un vínculo conmigo cuando nunca lo reconociste. Y a lo mejor un poco ese pequeño dice, pues la verdad no me interesa nada que ver contigo, ¿no? O sea, no sé si me doy a entender. Son temas complejos, ¿no? Que tienen que ver Muy. con, que tienen que ver con cuestiones internas de cada persona, ¿eh? ¿Sí, compañero? ¿Sí me escuchó? Sí, sí, ¿Sí o sí, no? gracias. Sí. Muy bien. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Se va entendiendo? Ok, bien. Y todas estas decisiones, por supuesto, son de la última época, ¿eh? Porque con antelación no se escuchaba al menor, ¿eh? Con antelación era un tema que no importaba. Hoy en día, por supuesto que se escucha, ¿eh? Siguiente punto, el cambio de nombre por adopción. Ok. En este tema, compañeros, ahora el adoptado tomará los apellidos de sus padres adoptivos. Entonces, es muy importante hacer ese cambio en el acta de nacimiento. En todos estos casos, bueno, ahorita llegamos a este punto. Tenemos la sentencia judicial que declare un reconocimiento de paternidad o maternidad, o también cuando se decrete la rectificación del acta del registro civil por un error material, ¿sale? Por un error material. Yo pasé por ese problema, compañeros, y es un rollo modificarlo, ¿eh? Honestamente es bien complejo y son muchos trámites, pero bueno, estas pueden ser las circunstancias. ¿Lo vamos comprendiendo? Ok. En todos estos casos que hemos mencionado, hay una acta primigenia, ¿sale? Esta acta de nacimiento primigenia, ¿sale? Ay, ¿qué le puse acá? Ahí va. Ok. Esta acta de nacimiento primigenia que tenemos, vamos a suponer que hay un cambio de nombre. Entonces, atención, en una nota marginal se señalará el cambio de nombre y entonces expediremos una nueva acta, pero siempre tendremos como antecedente esta otra acta de origen. ¿Se entiende? Lo mismo también, por ejemplo, en la adopción. Se tomará una nota marginal dentro de esta acta de nacimiento de origen y se expedirá una nueva acta a partir de la adopción. Atentos. La nueva acta que se expide, no se asentará nada que tenga que ver con el tema de la adopción, por el tema de que podremos causar alguna susceptibilidad entre las partes. ¿Se entiende? Es decir, todas las actas que se expidan se van a expedir como si se tratase de hijos biológicos. Para remontarnos al acta de origen tiene que ser por una declaración judicial. ¿Lo entendemos? También, por ejemplo, en el caso de una reasignación sexual, nació como hombre,
y tuvo una reasignación y ahora es mujer. En el acta de origen, en esta nueva acta, va a sentar siempre como si hubiera sido mujer y no va a haber ninguna constancia del antecedente, salvo que un juez o una autoridad solicite la expedición de esa acta. ¿Me entienden? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Ok. Sí. Come- ¿Comentarios, dudas? Ok. Y el último uso del... Maestro, perdón, Sí, para lo del cambio del sexo que comenta, ahí sí se requiere una edad mínima, ¿no? O, l- o la, a cualquier edad se podría dar fíjese el que cambio de sexo. Fíjese que las corrientes de esta de la autodeterminación dicen que en cualquier momento usted lo puede decidir siendo muy pequeño, pero la corte dice no. Son decisiones que tienes que tomar con plena conciencia y la tomarás cuando tengas mayoría de edad. Entonces, hasta ese momento se podrá tomar ese cambio de reasignación sexual, garantizando el interés superior del menor. ¿Sí, Ángel? Es que aquí en Baja California Sur hubo una iniciativa, donde proponían algunos diputados, el que los niños, en este caso mayores de cierta edad, podrían cambiarse de sexo, sin necesidad de que sus padres lo autorizaran, pues. Pero la corte ya Entonces se pronunció. La corte se ya, pronunció. sí, eso le comentaba respecto a su opinión, referente a ese tema, pues. Sí, por eso la Corte se pronunció, porque sí muchos estados que entraron a este tema, a este debate, ¿eh? Y entonces lo complicado que podría ser no solamente es el tema de la autodeterminación, es de que muchas veces puedes tomar una decisión que después te arrepientas y puedes afectar tu integridad personal. Por eso la Corte dice, sí lo puedes hacer, pero espérate que tengas la capacidad plena para que tome esta decisión. Ahorita no. ¿Sí? Muy bien. Carolina. Sí, bueno, y en este documento que menciona que, bueno, que solo se puede emitir a solicitud de un juez, ¿en qué supuesto se podría solicitar esa emisión? No sé, a lo mejor una controversia jurisdiccional, por ejemplo. Imaginen que una persona tuvo una reasignación sexual y resulta que después hay un litigio porque una persona se considera afectada patrimonialmente por alguna cuestión de que nunca se le informó, de que en un antecedente una persona pues era antes hombre y después resulta que era mujer, pero la persona que contrajo matrimonio a lo mejor tuvo alguna situación económica, alguna situación que ponderó y bueno, nunca se le informó y hasta cierto punto considera que hubo un dolo por parte de uno de los contrayentes en el matrimonio. Pudiese ser un caso, ¿eh? Solamente por poner un ejemplo. ¿Sí? Muy bien. Bien, Gracias. compañeros. A sus órdenes. Bien. Bueno, ya para cerrar esto, ya para irnos a los alimentos, compañeros, solamente cerrando con el tema del nombre, concluimos con esto. En el tema artístico es importante el seudónimo, porque es como el artista se va a representar frente a toda la comunidad, ¿verdad? Frente al medio artístico. Es el nombre que va a explotar y por supuesto tiene que tener un registro en Indautor. Y el apodo adquiere una importancia significativa en materia penal, porque definitivamente el apodo conlleva a una persona, pues que de alguna manera pudiese haber cometido algún injusto penal, y en esas circunstancias, mis queridos amigos, pues bueno, es muy importante que se establezca estas situaciones de cómo lo vamos a identificar. Bien, mi estimada Carlita, sin mayor preámbulo, que ya nos tocan los alimentos, vamos a hacer la pausa correspondiente jurídica de la persona. ¿Sale? Ahí donde vamos a exigir el cumplimiento de obligaciones. La residencia, cuidado, mande. Ah, perdón, bien. Entonces, domicilio es el asiento legal, sede principal de la persona, en donde la norma va a cumplir con sus obligaciones. Muy bien. Y también el domicilio, en caso de una controversia, sirve para fijar un tema de competencia del órgano jurisdiccional. Vemos el otro tema que es la residencia, que es un concepto que hace alusión al principal sitio de vida de una persona.
Y el tema de la permanencia menciona sitios transitorios. Vamos a hablar de 4 tipos de domicilio, ¿sale? En este momento vamos a hacer mención del domicilio en estas atribuciones. Domicilio. Muy bien. Señalaremos, estimados amigos, el domicilio de origen, ¿ok? El domicilio convencional, bueno, vamos a ver, domicilio de origen, domicilio voluntario, ¿vale? Domicilio, ok, conocido como legal, y domicilio convencional. Ok, empecemos con el primero, el de origen. Tiene que ver con nuestro lugar de nacimiento. ¿Esto para qué nos ayuda, compañeros? Esto es importante para determinar nuestra nacionalidad. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Domicilio voluntario. Este domicilio es el que las personas van a fijar durante la celebración de un acto jurídico. Muy bien. Ok, continuamos. Domicilio legal. Atentos, por favor. ¿Cuál es el domicilio legal de los menores de edad, de los emancipados y de los mayores de edad que tengan alguna discapacidad? ¿Cuál es? En el caso de los menores de edad, emancipados, ¿cuál es, compañeros? ¿Será el domicilio de quién? De los padres. Ok, perfecto. Domicilio de los padres. El de los mayores de edad con alguna incapacidad, ¿cuál será? El de los tutores, ¿no? Tutores, perfectamente bien señalado. Tutores. Muy bien. Fernando, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, acabo de decir que el de los tutores. Muy bien, ok. Domicilio de los cónyuges, el que han establecido para hacer una vida en común. El de los militares es el cuartel en donde estos se encuentran adscritos. ¿Sale? Muy bien. El de los servidores públicos es la oficina en donde se encuentran en funciones. Los funcionarios diplomáticos serán las embajadas y los consulados. Y los sentenciados en los centros de reinserción social donde se encuentren compurgando una pena. Este es el domicilio legal. El domicilio convencional es el que las partes van a fijar de forma contractual. Muy bien. Estos son las 4 clases de domicilio. Hay un quinto domicilio que vamos a llamar con el nombre de domicilio fiscal. ¿Cuál es el domicilio fiscal? Es el domicilio que el contribuyente ha establecido ante la autoridad hacendaria para el tema del cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Muy bien, ese es el domicilio fiscal. Entonces tenemos el de origen, tenemos el voluntario, tenemos el legal y tenemos el convencional. Bien, vamos a avanzar y vemos el domicilio de las personas físicas. ¿Cuál es? Donde se encuentra su lugar de residencia, el lugar de sus negocios, y si no, donde simplemente se encuentre.
El de las personas morales, ¿cuál es? El que hubiesen señalado en su acta constitutiva, el de la administración, el de alguna sucursal o donde la persona moral se encuentre operando. ¿Cuál es el efecto que tiene el domicilio dentro del derecho? El efecto es el siguiente. Uno, determina el lugar preciso en donde vamos a ser emplazados a juicio por una autoridad. Es decir, en caso de que surja alguna controversia, el domicilio que hubiésemos establecido es en donde el órgano jurisdiccional nos va a emplazar a juicio. ¿Sale? Dos, el lugar donde tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Tres, se fija la competencia del juez. Es decir, al final de cuentas, este domicilio sirve para fijar si este juez es o no competente para conocer de la controversia. Siguiente punto. Destacamos el domicilio hasta cierto punto es el lugar donde se realizan actos derivados de nuestro estado civil. Es decir, el domicilio va a servir para establecer las relaciones que ejercemos de familia. En el tema de el matrimonio, ¿vale? En el tema de la filiación, en el tema de la adopción y en el tema de la tutela. Al final de cuentas, el domicilio es un aspecto muy importante para verificar cualquiera de estos supuestos. El matrimonio, filiación, adopción y tutela. Y concluimos señalando que el domicilio servirá para la centralización de los bienes que tiene una persona. Eso es el domicilio. Es un atributo de la personalidad. Es muy importante su estudio. Otro tema que hay que ver y que se relaciona con el domicilio, ¿y qué pasa si no sabemos dónde está la persona? ¿Qué pasa si tenemos una presunción de que la persona tristemente puede ya no encontrarse con vida? Vamos a hablar de la ausencia. Se desconoce el paradero de una persona. ¿Dónde está? No lo sabemos. Presupuestos para hablar de una ausencia. Uno, ubicamos el domicilio de una persona, pero no sabemos de él. No ha llegado a su domicilio. ¿Dónde se encuentra? Se ignora su paradero. No lo sabemos. Simplemente dejamos de tener noticias de él durante un término de 6 meses. Hay una presunción de que pudo haber muerto. ¿Derivado de qué es esa presunción, compañeros? ¿De qué se imaginan? Desaparición forzada, algo así. Derivado de la edad, derivado de una enfermedad, derivado de un desastre natural, derivado de una pandemia o derivado de la comisión de un delito. Como usted dice, sabemos que alguien lo levantó y bueno, ya no hemos sabido más de él, ¿no? Es decir, son circunstancias que pueden conllevar a no sabemos qué pasó con una persona, ¿no? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué tiene que hacer el juez cuando nos presentamos y le decimos, mi estimado Ángel, te escuchamos? Una pregunta, maestro, ¿en referente a desastre se refiere a un desastre natural? Ujú.
Efectivamente, mi estimado amigo. Vamos a suponer que la persona ausente vivía en una costa y hubo algún norte, y entonces a lo mejor derivado de esa circunstancia, se piensa que a lo mejor la persona pudo haber sido víctima de este desastre natural, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Compañeros, vamos a presentarnos ante el órgano jurisdiccional. Hay que tener legitimación. ¿Por qué tendríamos que acreditar el interés jurídico para presentarnos en el caso de una ausencia? ¿Quién tendría un interés jurídico? Los hijos. ¿Qué más? Imelda. Los familiares, los socios. Familiares hasta el cuarto grado en línea colateral. ¿Sale? Los socios en el caso de haber constituido una persona moral. Cónyuges, cónyuge o concubino, concubina, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Se entiende? Muy bien. Perfecto. O también, inclusive, ¿por qué no decirlo, Imelda? Los acreedores. ¿Qué tal si debo una lana y a lo mejor los acreedores dicen, oye, este cuate, ¿dónde anda, no? Nos surge saber de él porque me debe una lana. Muy bien. ¿Qué tiene que hacer el juez? Uno, su señoría tiene que ordenar se haga la búsqueda. ¿Sale? Proteger bienes del ausente hasta en tanto llegue, los vamos a tener en resguardo y sobre la administración de esos bienes vamos a conceder alimento a sus hijos. En el caso de que el ausente tenga hijos que requieran alimentos. Vamos a empezar con el procedimiento de ausencia. ¿Qué va a ocurrir? Primero, ahí va. Se declara la presunción de ausencia. ¿Dónde está? ¿Qué pasó con él? No sabemos de él. Durante un plazo de 2 años se va a declarar la ausencia. Y si antes de desaparecer el ausente dejó un apoderado, son 3 años. ¿Se entiende? O sea, lleva todo un proceso, ¿eh? No crean que es tan sencillo. Y para que se dé la presunción de muerte, deben transcurrir desde la presunción de ausencia 6 años para que se declare la presunción de muerte o el estatus de desaparecido. Pero en este punto ya vamos a considerar un tema de muerte y vamos a repartir los bienes. Muy bien. Entonces reiteramos, ¿qué vamos a hacer? Vámonos por partes. Primero, medidas provisionales. El juez ordenará nombrar al depositario de los bienes para que los administre. Cita a las personas que deban de comparecer y que puedan tener derecho sobre los bienes del ausente por medio de edictos. Se tomarán las medidas que sean necesarias para asegurar la preservación de estos bienes. Si el ausente dejó pequeños, vamos a verificar, en este caso, quién va a ejercer patria potestad sobre ellos. Le vamos a designar a un tutor. Cuando lleguemos al tema de la declaración de ausencia, durante 3 meses en intervalos de 15 días, vamos a publicar por edictos esa declaración de ausencia durante este plazo de 3 meses. Y después, llegando a los 6 meses, a los 6 años, se abrirá la presunción de muerte. Muy bien. ¿Qué va a pasar si el ausente regresa, compañeros? ¿Qué va a ocurrir? ¿Pudiese ocurrir esto? Por supuesto. ¿Qué pasará? Ahí va. Primero, el ausente regresa durante este periodo de presunción. ¿Sale? Se presumió que había muerto.
regresa, tiene derecho a recuperar todo su patrimonio. ¿Sale? Le va a rendir cuentas el depositario, pero en esa rendición de cuentas también va a cobrar los respectivos honorarios de su administración al ausente. ¿Sale? Como señalamos, pago de gastos y honorarios a los gestores. Mi estimado Ángel, te escuchamos. Sí. Yo iba a hacer una pregunta en dado caso de que se presente que se vendieron los bienes de la persona. Todavía no los puedes vender, todavía no, porque vamos por periodos. En este primer periodo no los puedes vender, Ok. ¿vale? Solamente están en depósito. O sea, a ver, si hay gastos que hay que hacer, ¿eh? Hay gastos necesarios que hay que hacer. Y estos gastos los tendrá que cubrir el ausente cuando regrese. Ah, a ver, señor, le informo una cuestión. Ya pagué predial, ya pagué luz, ya pagué estos servicios, ya pagué manutención. Me debe usted por esta administración de estos 6 meses, me debe 100,000 pesos y los tiene que pagar el ausente, ¿me entiende? Sí, Alma Viridiana, te escuchamos. Sí, tengo una pregunta. Por ejemplo, si la persona está desaparecida y cuando regrese, aún así tiene que pagar todo eso. Por ejemplo, si fuera, no sé, hubiera estado en trata de personas o algo así, o una Bueno, desaparición forzada. bueno, aún así los tendría que pagar porque vamos a suponer que usted es depositaria. A lo mejor va a decir, bueno, ¿y yo qué culpa tengo, no? Usted como depositaria. Es decir, yo cuidé sus bienes, pero al final de cuentas, pues me tiene que pagar usted lo que yo invertí. Es decir, el ausente sí tiene que cubrirlo. Oiga, que estuve en estado de coma, o que perdí la conciencia, o X o Y, tiene que cubrir con esos gastos. El ausente. ¿Se entiende? Muy bien. Vamos a continuar. Ahora el ausente va a regresar una vez que ya se haya declarado el periodo de ausencia. Ya pasaron 2 años. En el primer supuesto pasó 6 meses. Ahora ya han pasado 2 años. ¿A qué tiene derecho el ausente? Se fue por cigarros y regresó, ¿no? Ahora dice el ausente, los poseedores provisionales van a entregar cuentas a este ausente. ¿Sale? Entrega de cuentas de los poseedores al ausente. Los poseedores van a retener los frutos industriales que hubiesen generado la mitad de los frutos civiles que produzca la cosa y los naturales que se hubiesen generado. ¿Me entienden? ¿Qué son los frutos? Ahí va. Atentos, por favor. ¿Qué son los llamados frutos? Y no confundirlos como tal con frutas como esto, ¿eh? Pero voy a platicarlo de la siguiente manera. Frutos, ahí voy, ¿eh? Frutos naturales, frutos industriales y frutos civiles. Por ejemplo, los frutos naturales son los que produzcan la cosa, ¿sale? Y muchas veces no interviene el ser humano. Por ejemplo, un árbol frutal, ¿vale? Los animales que se encuentren preñados y bueno, lo que produzca la cosa de forma natural. Esos son los frutos naturales. Los frutos industriales son derivados de el trabajo. Por ejemplo, que yo afuera de mi casa ponga una tienda, ponga un taller, ese es un fruto industrial. Y frutos civiles derivados de un contrato como una compraventa, como un arrendamiento, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿se entiende? Entonces, en este caso,
lo que va a tener derecho el ausente es a participar en la mitad de los frutos naturales y los frutos civiles. El 100% de los frutos industriales son del poseedor. Imelda, te escuchamos, por favor. Oiga, profesor, y por ejemplo, en una compraventa, ya sea de casa, él como comprador muere, ¿el vendedor se queda o hereda esa propiedad? Todavía no siquiera la podría transmitir porque no se ha Ah, declarado sí, la sí. presunción de muerte. Hasta que se declare la presunción de muerte, la podría heredar. Antes no. No, pero ¿qué pasaría si está en un contrato de compraventa bancaria, por decir, y desaparece? O sea, a lo que usted se refiere que el ausente era deudor de un crédito hipotecario. Ajá. Bueno, en ese supuesto también se va a tener que suspender el proceso hasta en tanto no se determine qué pasó con el ausente, porque por lo menos hay que resguardar esos bienes. Es decir, no pudieran ser materia de remate esos bienes, hasta en tanto no se declare la presunción de muerte. Ok, gracias. Muy bien. Pero una vez declarándose la presunción de muerte, ese crédito queda cancelado, ¿no, profesor? En ese caso queda cancelado en un momento determinado, o puede ser el caso de que entonces ahora los herederos tengan que cumplir con la obligación. ¿Sale? Muy bien. Vamos a continuar. Ahí va. Perdón, maestro. ¿Y cuál Sí, sería la mande. diferencia? ¿Cuál sería ¿Cuál? la diferencia con los dos? Porque, Bueno, ¿cómo se llama? lo que se establezca en el contrato de crédito hipotecario. Normalmente en los contratos de crédito hipotecario se tienen un seguro de vida y en ese supuesto se da por terminado el crédito, se da por concluido y cumplida la obligación en el caso de que la persona hubiese muerto. Y en ese caso, por eso a los acreedores les interesa mucho que realmente se busque a conciencia qué pasó con el ausente, porque puede ser que se declare ausente para no cumplir con sus obligaciones, ¿verdad? Pero cabe la posibilidad de que yo muera y mis hijos adquieran mis deudas. Si no se estableció un contrato de seguro, entonces acuérdese que es un derecho real de garantía que siga la cosa. Y en ese Madre supuesto, santa. sus herederos van a cumplir con las obligaciones derivados de los bienes que están heredando, no de su patrimonio, ¿eh? Sobre los bienes que heredan, no del patrimonio de ellos, solamente sobre los bienes que están heredando. Muy bien. Gracias. Ok, muy bien. Compañeros, el ausente va a regresar y en este caso va a recuperar los bienes en el estado que se encuentren, ¿eh? Como se encuentren, no podrá reclamar cómo se encuentran los bienes. Es más, tendría que agradecer que los cuidaron, ¿verdad? Y el último punto, si así lo decide el cónyuge que hubiese estado en casa, se reanudan las relaciones familiares. Si decide que no, compañeros, también se acabó, ¿eh? Y si ya tiene allá el sustituto, pues ni modo, ¿verdad? ¿Para qué te fuiste? El que se fue a la villa perdió su silla. Entonces el ausente ni modo que diga, ay, me tuviste que esperar. Pues no, ¿verdad? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Ok. ¿Y ahora qué pasa si regresa después de que ya se declaró la muerte? Vamos a ver. Si no se han vendido, si no se han adjudicado los bienes, y entonces tiene derecho a recuperar su patrimonio en el estado que se encuentra, ¿eh? Si no se han transmitido, ¿eh? Si ya se transmitieron, con la pena ausente, ya se adjudicaron, ya se vendieron, ¿ok? El ausente, escuchen bien, podrá recuperar sus bienes vendidos al precio que fueron adquiridos, siempre y cuando el que compró esos bienes también decida venderlos. ¿Los quieres recuperar? Cómpralos. ¿Se entiende, sí o no? ¿Sí? Pero si Ok. no decide venderlos, no está obligado.
Si la parte que lo compró decide no venderlos, pues ahora sí que discúlpame ausente, pero ya no puedes recuperar tus bienes. ¿Sí? Ok. Los poseedores van a retener todos los frutos, todos, los civiles, naturales, industriales, todos los retienen los poseedores. Compañeros, se reanudan las relaciones familiares, no el tema del matrimonio concubinato, ¿eh? Las relaciones familiares de parentesco continuarán y hay que rendir cuentas al poseedor definitivo. El poseedor definitivo va a rendir cuentas de hasta qué situación se encuentran sus bienes al momento que se está regresando. ¿Puede que el ausente se encuentre sin nada? Sí, puede que el ausente se encuentre sin absolutamente nada. Muy bien. Ok, mi estimado Iván. Y si en vez de que vendieran los bienes y los hace y dijéramos que es una inversión y crecen esos bienes, ¿también le pertenecen a la persona o nada más con lo que, dijéramos que en lo que desapareció nada más, cuando desapareció? A ver, pero o sea, los pusieron en una inversión y el Ajá, patrimonio creció. sí. ¿Y esa inversión, quién la realizó? ¿Los poseedores de esos bienes? Ajá, que heredó más o menos cuando no estaba la persona. Bueno, si heredó, entonces lo que ocurriera de ahí en adelante ya es propiedad del heredero, ya se adjudica sus bienes como él. Ya llega el ausente sin ningún bien, ¿eh? Es decir, vamos a poner, ya se declaró la presunción de muerte. Este es el patrimonio del de cuyos, ¿sale? Este es su patrimonio. Y este patrimonio del de cuyos, que ya se declaró la muerte, se adjudicó entre sus herederos A, B y C. Y estos herederos sobre estos bienes los invirtieron y cada uno hizo crecer su respectivo patrimonio. Cuando el ausente regrese, estos bienes ya no son ni de él, ya se lo adjudicaron sus herederos y entonces él llega sin nada, sin nada. Estos son de sus herederos porque ya se declaró su muerte. ¿Me entiende? Sí, muy bien, porque si no, qué fregón, ¿verdad? Se va y regresa y dice, ah, pues ya todo lo que hice, ¿no? No, también la ley por eso se protege, compañeros. Muy bien, ok, ahí va. Continuamos. Capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Capacidad de goce la tienen todos los seres humanos y son titulares de derechos y obligaciones. La capacidad de goce la vamos a tener desde nuestro nacimiento, ¿ok? Y esta concluye con nuestra muerte. Muy bien. Entonces, aquí tenemos la capacidad de goce y su temporalidad. La capacidad de goce implica que tenemos que ser representados para la realización de distintos actos jurídicos. Muy bien. Es que me dieron ustedes, oye, pero sí pueden celebrar actos jurídicos, sí, pero se encuentran debidamente representados. ¿Se entiende? Mientras que la capacidad de ejercicio implica una mayoría de edad, sujetos de derecho, que tienen la capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones por propia cuenta sin necesidad de acudir a ningún tercero. Esa capacidad se adquiere con la mayoría de edad. Muy bien. A partir de este momento, ya tenemos la capacidad jurídica de realizar actos jurídicos de mutuo propio.
Bien, ok, avanzamos y destacamos la cuestión de el estado de las personas. ¿Cuál es la situación de las personas? En este punto es el vínculo que tiene la persona con un grupo social determinado. El estado de las personas hace referencia a tres temas importantes. El estado de familia, ¿sale? El tema de su capacidad y el político. El estado de familia derivada de las relaciones familiares, como es el matrimonio, ¿ok? El concubinato, ¿ok? La filiación, la adopción. La capacidad de goce y de ejercicio. Y el político tiene que ver con la nacionalidad, ¿ok? Y con la mayoría de edad, ser ciudadano. Muy bien. Ok. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. En este estado de las personas, vamos a encontrarnos con que es indivisible y absoluto. No se puede dividir y se ejerce en su totalidad. No está dentro del comercio, es intransmitible, no podemos renunciar a él, no prescribe por el tiempo y lo tenemos en un ejercicio material las personas. ¿Sale? Nos va a identificar. Ya mencionamos este triple carácter del estado de las personas. El personal, la capacidad, goce, ejercicio. La incapacidad implicaría que tenemos que ser representados por un tutor. Y antes existía la figura de la emancipación, que eran menores de edad que se independizaban de sus padres, de su tutor, y ahora ejercían derechos de mutuo propio. Muy bien. El familiar, los cónyuges y el tema del parentesco. Tanto el tema parentesco consanguíneo como por afinidad. Y el político hace alusión a la nacionalidad, a la situación de los extranjeros, al tema del ciudadano mayor de edad con un modo honesto de vivir y el no ciudadano quien no se encuentre en estos supuestos. Muy bien. Para hablar del estado político de las personas, distinguimos el siguiente concepto. Vamos a hablar de la nacionalidad. Aquí vamos a hablar de nacionalidad mexicana por nacimiento y por naturalización. La de naturalización es cumplir con los requisitos administrativos que nos requiere la Secretaría de Relaciones Exteriores, mientras que por nacimiento la dividimos en dos. Ius sanguis, derecho de sangre, y ius soli, derecho de suelo. Ius sanguis, hijo de padre o madre mexicano. Nada más. Es lo que necesitamos en cualquier parte del mundo. Si somos hijo de padre o madre mexicanos, somos mexicanos por nacimiento. Ius soli. Nacer en territorio nacional. Nacer en una embajada o consulado o nacer en una aeronave o buque con matrícula mexicana. Nacionalidad mexicana por derecho de suelo.
Muy bien. El estado de las personas. ¿Cómo lo vamos a ejercer? Destacamos lo siguiente. Posesión en cuanto al nombre, el trato y la fama. ¿Sí? Y por ejemplo, en el tema de la nacionalidad, pudiésemos agregar inclusive el tema de la costumbre. En un estado de familia, pues a veces dicen que padre no es el que engendra, ¿verdad? Sino el que educa. Y muchas veces ahí tiene que ver muchas cuestiones de relaciones de familia, el nombre y el trato que se ejerce frente a terceros. Muy bien. ¿Cómo se comprueba el estado de familia? A través de las actas del registro civil y también a través de la sentencia que hubiese dictado un juez en materia familiar. Las acciones que podemos nosotros solicitar es la reclamación del estado de familia para que se verifique un parentesco o inclusive el desconocimiento de ese parentesco. Muy bien. Ok. Avanzamos y seguimos con la cuestión del estado de familia. Decimos, esto se refiere al modo de ser de la persona dentro de la familia. Situaciones que permanentes como el vínculo de hijo, padre, esposo, etcétera. Hay un cúmulo de derechos y deberes que se van a hacer dentro de la familia. Muy bien. De todo esto que mencionamos, hay un parentesco. Ahí va. El parentesco es la relación jurídica general y permanente entre los miembros de la familia, derivada de el matrimonio, el concubinato, la filiación y la adopción, construyendo el estado civil o familiar de las personas. Ya mencionamos cuál es su fuente. ¿Cuál es? Matrimonio, concubinato, filiación y adopción. Hay dos clases: consanguinidad, derecho de sangre, derivamos de un progenitor común. Afinidad, los parientes consanguíneos de mi pareja, cónyuge, concubina, concubino. ¿Se entiende? Ellos son los parientes por afinidad. Muchos los conocemos como los parientes políticos. ¿Se entiende? Muy bien. Ahorita vamos a destacar los parentescos, el parentesco por afinidad. Ahí va. Destacando todos estos puntos que estamos estudiando, señalamos, en el parentesco por consanguinidad tenemos una línea recta, ascendente o descendente. Depende desde qué punto de vista veamos el parentesco y el colateral. Es algo que ahorita vamos a explicar. Estos grados miden generaciones y personas. ¿Cuáles son los efectos del parentesco? Derecho de asistencia y socorro. Además, derecho a recibir alimentos. Quien proporciona alimentos en un futuro, que quien recibe alimentos en un futuro está obligado a proporcionarlos. Impedimentos matrimoniales entre parientes consanguíneos no pueden contraer matrimonio. Podrán participar en una sucesión legítima y además en una tutela legítima. Anoten lo siguiente: los parientes más próximos excluyen a los más lejanos. ¿Esto qué significa? Mientras más cercano sea el parentesco, mayor vínculo, mayor obligación hay entre los parientes. Es decir,
No es lo mismo un parentesco. Por ejemplo, aquí ponemos este caso. El bisabuelo, ¿vale? El abuelo, el padre y el hijo. Descendente, ascendente. Primer grado, segundo grado, tercer grado. Es decir, al final de cuentas, vamos subiendo de generaciones y los parientes más próximos excluyen a los parientes más lejanos. En esta línea de parentesco vemos el siguiente ejercicio. Ahí está. El vínculo en línea recta ascendente y descendente que se tienen entre estos parientes. ¿Sale? Como vemos, tenemos línea ascendente y descendente. Hay un grado, hay una generación entre cada una de estas líneas. Mientras el parentesco colateral, vamos a verificar un tronco común y después de ahí bajamos al pariente colateral, nuestros hermanos. En segundo grado, en línea colateral. Primer grado, nuestros padres y segundo grado, nuestros hermanos. Los hijos de mis hermanos, mis sobrinos, serían en tercer grado. Los hijos de mis sobrinos serían en cuarto grado. ¿Se va entendiendo? Ok. Mis tíos sería así. Primer grado, mis padres. Segundo grado, mis abuelos. Y bajo a mis tíos serían tercer grado. Mis primos serían en cuarto grado porque deriva de mis tíos. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Por ejemplo, si yo quisiera saber el grado de parentesco del hermano de mi abuelo, tendría que hacer lo siguiente. Ahí va. Mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, y aquí estoy yo. Y yo quiero saber sobre el hermano de mi abuelo. Sería primer grado hacia mis padres, segundo grado a mi abuelo, tercer grado a mi bisabuelo y cuarto grado hacia el hermano de mi abuelo. Parentesco consanguíneo en cuarto grado, en línea colateral. ¿Se entendió, sí o no? Y si el hermano de mi abuelo tuvo hijos, sus hijos serían en quinto grado. ¿Está claro? ¿Sí o no? Ahora es primero, segundo, tercero, primero, segundo, tercero, cuarto, sí, sería en quinto grado. ¿Está claro? Muy bien. El primero colateral, maestro, ¿cuál sería? O sea, colateral, no hay primero colateral, no hay. Siempre tiene que subir un tronco común. ¿No Siempre. sería mi tío? No, su tío no es primero colateral, porque tiene, o sea, a lo que voy es que siempre tiene que partir el tronco común. Su tío, vamos a poner, hermano de su mamá, necesariamente tendría que hacer lo siguiente: sube a su mamá, después sube a sus abuelos y de sus abuelos baja hacia su tío, ¿sale? El hermano de su mamá, ¿sale? Con su mamá, primer grado, con sus abuelos, segundo grado y con su tío, tercer grado en línea colateral. ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien. Bien, estimados amigos, llegamos al tema de el registro civil. Es una institución muy importante que surgió con las leyes de reforma.
por ahí de 1858, y esto hace mención a actos del Estado civil de las personas, expedición de copias o actas y publicidad y pruebas de los actos del Estado civil. ¿Cuáles actos se van a registrar? Vamos a registrar nacimientos, reconocimiento de hijos, matrimonio, divorcio, tutela, adopción, defunción e incapacidad de administrar bienes, la declaración de ausencia y la presunción de muerte. Muy bien. Entonces empezamos con los actos derivados de el registro civil. Y vamos a ver lo siguiente, estimados amigos. Continuamos. 5:44 y en Nuevo León se encontró un acta que vendría a convertirse en la más antigua en la historia de México. Tiene fecha de 1859. Estos libros de hojas resquebrajadas, letra cursiva aún legible, contienen 157 años de historia. Su contenido puede cambiar la historia de México debido a un hallazgo en el Registro Civil de Nuevo León. De acuerdo con lo que cuentan los archivos, la primera acta expedida en un registro civil le corresponde a la hija de Benito Juárez, por lo que se considera pionero al estado de Veracruz. El documento data de 1860. Esto sucedió luego de que el entonces presidente realizó la reforma, en la que separó la iglesia y al poder ejecutivo, y se emitió la ley del registro civil para que fuera el estado quien diera fe de nacimientos, de funciones, matrimonios y demás trámites, facultad que antes era del clero. Pero en Nuevo León se encontró un acta de un año atrás, del 7 de noviembre de 1859, en el municipio de Allende, y es de defunción. Buscamos en nuestros archivos, ¿sí? Nos damos a la idea de buscar por qué no podemos ser nosotros los primeros. Y encontramos, ¿sí?, lo que ya se había dicho por parte de Israel Cavazos y por parte de Anselmo Torres, de que existía actas más antiguas que la hija de Benito Juárez. Y encontramos las actas de 1859, un año antes del nacimiento de la hija de Benito Juárez. Tenemos la primera acta de función, ¿sí?, que se encontró precisamente en Allende. Esa acta de función pertenece a Severiano Tamés. Y en ese acta ustedes pueden ver es del 7 de noviembre de 1859, un año antes prácticamente de que naciera la hija de Benito Juárez. Según se confirmó con el Registro Nacional de Población, en el mismo municipio se cuenta con un acta de nacimiento del mismo año. Se lo mandamos a RENAPO junto con esta otra acta. RENAPO es el Registro Nacional de Población, ¿sí? Y en esta otra acta que observamos que está deshaciéndose es precisamente el acta de nacimiento del 10 de noviembre de 1859, la primera acta de nacimiento en todo el país, que corresponde a María Leonor Tamés Marroquín. María Leonor nace el 10 de noviembre de 1859 y es hija del señor Felipe Tamés. Mientras que en todas las direcciones del Registro Civil de México hay una fotografía del acta de Jerónima Francisca Juárez Maza, en Nuevo León hay 2 libros con los datos de todas las personas que nacieron, murieron o se casaron en esta entidad. Ya usted puede ir al Registro Civil y va a sacar un acta de Severiano Tamés del 7 de noviembre de 1859. Ya la puede comprar usted, cuesta 44 pesos. Para todos los que quieren una historia, aquí está. Pero también está digitalizada y le pueden conseguir de esta manera. Dentro de poco se hará un evento para dar a conocer esta situación y pedirle a la Federación que corrija este capítulo de la historia de México. Imágenes David Chávez, Telediario, Sandra González. Pues increíble, Priscila, aquí en Nuevo León cambiando la historia del país. Totalmente increíble. Lo invitamos a que nos escriba qué es lo que piensa usted a través de nuestras cuentas de Twitter, @telediariomty, o también a través de nuestras cuentas personales, que ya las conoce. Claro que sí. Muy interesante, ¿verdad? El dato. Bien, continuamos, estimados amigos, y vamos a hablar de las actas de nacimiento, ¿vale? Se extenderá ante 2 testigos. Contienen el lugar, día y hora del nacimiento,
el sexo del presentado, nombre y apellido, y se insertará si el niño ha sido presentado vivo. Se tomará la impresión digital del niño presentado. Si se tratase de padres desconocidos, se pedirá la intervención del juez del registro civil para que éste autorice asentar los datos. Muy bien. Si en este caso vamos a encontrar nosotros, si él es hijo de matrimonio, se asentarán los datos de los padres, los domicilios de los abuelos, tanto paternos como maternos, y las personas que asistieron a la presentación. El nombre de la madre debe de asentarse porque su nombre siempre va a figurar dentro de esta acta. Mi estimada Imelda, te escuchamos. Profesor, ¿qué son padres desconocidos? ¿Los que no están casados o los que adoptan? No, los padres desconocidos son de los expósitos. Recuerda que le dije que son niños abandonados en casas hogares, que no sabemos ni siquiera quién los dejó. Simplemente fueron abandonados. Ok. ¿Vale? Muy bien. Aquí tenemos, mis estimados amigos, un ejemplo de un acta de nacimiento ya con código QR. Estos son los datos que ya contiene aquellas actas que ya se encuentran digitalizadas y que nosotros podemos tramitar. ¿Vamos bien? Ok. Avanzamos y vemos también el siguiente dato. Reconocimiento de hijos naturales. ¿Cómo va a ocurrir? El reconocimiento se hace al registrar el nacimiento. El acta contendrá los mismos requisitos que señalamos del acta de nacimiento, pero se expresará que el hijo natural y se consignará el nombre del progenitor que lo reconoce. El reconocimiento posterior va a contener los siguientes datos. Si el hijo es mayor de edad, éste dará su consentimiento para ser reconocido. Si el hijo es de 14 años, expresará su consentimiento además del tutor. Si es menor de edad, hay que tomar en cuenta su grado de madurez para este consentimiento. A este grado de madurez es lo que la Corte conoce como autonomía progresiva. Muy bien. Ok. Si el reconocimiento se hace por otros medios, se presentará ante el oficial del registro civil el original y copia certificada del documento que acredita el vínculo entre padre e hijo. ¿Estos datos quedó claro? Ok, se nos expide un documento, un acta, en donde viene este reconocimiento posterior del hijo. ¿Sí? Pero recordemos algo. En nuestra acta de nacimiento, ¿sale? A ver, ahí voy, ¿eh? Ok. En nuestra acta de nacimiento se colocaría una nota marginal en la cual nos remite a este reconocimiento de hijo. Y en esta acta que está habiendo un reconocimiento, será la que en un futuro se expedirá con esa actualización y solamente esta nota marginal quedará solamente ahí como un registro. Las actas posteriores, pues este dato no lo contendrán, porque puede tratarse de un acto sensible para las partes que ahí intervienen. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí o no? Sí lo comprendemos, ¿verdad? Porque al rato, si ese dato viniese en el acta que se expida posteriormente, al rato hasta los propios hijos se pueden sentir aludidos, ¿verdad?
Ah, ya me reconociste después de 3 años. Eso significa que tenías dudas o que te ausentaste de mi vida. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. ¿Está claro? Vale. Sí, ¿Sí? Vámonos con lo siguiente. Ahí va. Actas de adopción. ¿Sale? Hay todo un proceso de adopción que ustedes van a ver en su materia de derecho de familia. Honestamente se los digo, estimados abogados, el proceso de adopción tanto nacional como internacional es complejísimo. Es muy difícil, compañeros. De verdad que no es un proceso sencillo, ¿eh? O sea, se los digo con toda honestidad. La verdad es de que nos conlleva a una serie de actos que tenemos que llevar, pero bueno, lo importante de todo esto es, ya concluimos todo ese proceso de adopción y ¿qué va a pasar? Bueno, ya se concluyó, ya estamos autorizados. Con esa resolución judicial que autoriza la adopción, en un término de 8 días, nosotros vamos a llevar esas copias ante el oficial del registro civil con la comparecencia del adoptante y se va a levantar el acta correspondiente. ¿Se va entendiendo esto, compañeros? Ok. Atentos con lo que ya hemos dicho con antelación. Esta es el acta de nacimiento primera, ¿sale? Esta va a ser la anotación de la adopción. Muy bien. Esta adopción se va a sentar en una nota marginal dentro de esta acta primigenia, pero las posteriores actas que se emitan, por supuesto que no van a arrojar el tema de que el pequeño fue adoptado por sus padres, sino siempre le va a parecer como si fuese un hijo, pues natural, como si se tratase de un hijo biológico. ¿Vamos bien? Sí queda claro por qué, ¿verdad, compañeros? Ok. Y la única manera de remitirnos a esta acta con esa nota marginal sería una declaración judicial, que una autoridad así lo requiriera. ¿Estamos de acuerdo? Ok. En el tema de las actas de nacimiento, también podemos tener una cuestión de reasignación sexual. Es decir, en este caso, vamos a señalar lo siguiente. Nació como, ok, nació como hombre y ahora, pues, va a tener un reconocimiento como mujer. Se hace esa rectificación en esta acta, se toma nota marginal en el acta primigenia y las actas posteriores que se emitan no van a arrojar nunca este tema de reasignación sexual. ¿Se entendió? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Actas de tutela. Muy bien. ¿Qué se va a sentar? Nombre, apellido, edad de la persona que está sujeta a una incapacidad, la clase de incapacidad, las personas y demás generales que han tenido la tutela de la persona o la patria potestad antes de la tutela. Y bueno, estimados amigos, los nombres y apellidos de el gestor, así como su edad, su ocupación, su domicilio. La garantía económica dada por el tutor
asentando datos y apellidos del fiador, o en el caso de que hubiese constituido una hipoteca sobre un bien inmueble, y nombre del juez que pronunció el acto de discernimiento y la fecha de este. Nada más eso va a ser como cuestión de asentar que la persona está sujeta a una tutela. ¿Comentarios, compañeros? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Ok. Continuamos y vemos ahora también nosotros la cuestión del acta de matrimonio. ¿Qué datos va a contener el acta de matrimonio? Nombre, apellido, edad, ocupación y del lugar de nacimiento de los contrayentes. El nombre de sus padres, de conocerlos. Si hubo algún impedimento y si no lo hubo, y si lo hubo, si se dispensó. La declaración de los contrayentes de su voluntad de unirse en matrimonio, la declaración del oficial del registro civil en que señala que las personas han quedado unidas en matrimonio, ¿sale? La declaración del oficial del registro civil, bueno, en este caso también de los cónyuges sobre su régimen patrimonial, que puede ser el de sociedad conyugal, ¿sale? O el tema de separación de bienes. Muy bien. Ok. Nombre, apellidos y domicilio de los testigos y su declaración si son o no parientes. La constancia, en este caso, se deberá sentar el juez del registro civil y que se cumplieron con todas sus formalidades. El acta será firmada por el juez del registro civil, los contrayentes y demás testigos que hubiesen comparecido. ¿Qué es lo que va a contener un acta de matrimonio? Como antecedente, podríamos decir que teníamos un acta con estas características, ¿sale? Con toda la información que hemos señalado con antelación. Hoy en día, las actas que se expiden son un formato como el que a continuación vamos a presentar. Aquí está. Muy bien. Ok. Prácticamente tiene esta información. Identificador electrónico, algunos datos del municipio registrado, la entidad de registro, algunos datos del registro civil, los contrayentes, de dónde son originarios y bueno, en este caso el régimen patrimonial y las anotaciones marginales, así como el código QR. Esa es la información que se expide sobre las nuevas actas de matrimonio. ¿Se va entendiendo? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar. Ahora vemos nosotros lo referente al divorcio. Se va a remitir al juez del registro civil copia de la sentencia. El juez del registro civil redacta el acta correspondiente y el acta va a contener nombre, apellido, edad, ocupación, domicilio, fecha, número de acta y oficina en la cual se celebró el matrimonio. Más o menos esa acta la teníamos conformada de la siguiente manera. El formato de divorcio. Los datos del divorciado, los datos de la persona divorciada, los datos del matrimonio, del acta de matrimonio de los divorciados y bueno, la determinación de el juez del registro civil y la anotación correspondiente. Nosotros vamos a ver esta acta
de la siguiente manera. Ahí va. Ok. Esta acta va a señalar el tema de la disolución del vínculo matrimonial y vemos ahí algunos datos que la integran. Nombres de las personas divorciadas. Aquí la tenemos. Datos del acto de divorcio. Y bueno, la referencia del código QR. Y por supuesto, esto se asentará también dentro del acta de matrimonio correspondiente. ¿Sale? Esa información aquí se contendrá dentro del acta de matrimonio correspondiente como una nota marginal. ¿Se va entendiendo esto, mis estimados amigos? ¿Vamos bien? Ok, seguimos. Acta de defunción. ¿Qué información va a contener nuestra acta de defunción? Vemos lo siguiente. Nombre, apellido y ocupación de la persona que falleció. Estado civil, si estaba casado, el nombre del viudo, de la viuda. Nombre, apellido y domicilio y ocupación de los testigos. Y si fuesen pariente, el grado en que son parientes. Nombre de los padres del difunto si se supiesen. Si murió por una enfermedad, ¿cuál fue esta enfermedad? Si se conoce la hora de muerte y demás circunstancias en la cual ocurrió, si fuese muerte violenta, hay que señalarlos. ¿Sí? ¿Vamos bien? El acta de defunción con antelación tiene estos requisitos: oficialía, libro, acta, fecha de registro, localidad, municipio, entidad federativa. Los datos de finado, su sexo, su estado civil, su fecha de nacimiento, nombre del cónyuge, padre, madre y datos del fallecimiento. Hoy en día nosotros vamos a ver un acta expedida con las siguientes características. Ahí vamos. Muy bien. Aquí la tenemos. Aquí está el acta de defunción. Ahí están los datos que vamos a tener, los datos de la persona fallecida, nombre, apellido, lugar de nacimiento, sexo, datos de la defunción y demás notas marginales. Su código QR. ¿Alguna duda, alguna aclaración hasta aquí, mis queridos amigos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy Vamos bien. bien. Perfecto. Todo bien. Perfecto. Muy bien, estimados amigos. Entonces, cuidado, micrófono. Muy bien. Con esto.